Muy bien. La presente entrevista tiene como finalidad poder conocer a Ah, través del testimonio de Lois, un ciudadano y uno de mis mejores amigos de Australia, ok, con las ya. principales problemáticas sociales, económicas y políticas que se viven actualmente en su país. Esa entrevista también busca, desde una perspectiva de gestión pública, ver cómo el Estado australiano enfrenta esos desafíos y qué mejoras podrían implementarse para poder fortalecer sus políticas públicas. Como todos Ok. sabemos, Australia es un país desarrollado, ubicado en Oceanía, reconocido por su estabilidad institucional y su sistema democrático federal. Su capital es Canberra y su organización política se estructura ¿Dónde vivo? como un sistema federal parlamentario. Lois, la Ah. primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuáles consideras que serían las problemáticas sociales que enfrenta actualmente Australia? Mm, Sociales, ok. Diría que como muchos países, global, mundial, hay muchos como distintos. Hay dos lados políticos entre las ciudades y los pueblos del campo. Como Australia tiene un estereotipo que es un poco racista, como porque se fundió en el colonialismo, es que como los Estados Unidos no tenemos una buena relación con la pueblo indígena. Y también por eso creo que todos los parlamentarios y los políticos, la mayoría durante la historia han sido muchos hombres blancos y cosas como esto. Entonces, nos fundación es, y sí, es blanco, no es muy diverso, pero desde el principio hubo muchas ondas de migraciones de otros países que, que han, que han crecido nuestra economía y nuestra sociedad. Entonces, tenemos una cultura muy multicultural, muy diversa, pero este solo se queda por por la mayoría en las ciudades. Entonces, hay un individuo, ¿me entiendes? Sí, claro, claro, claro. Como, sí, las ciudades son por lo más son progresivos, pero los campos son menos diversos y más conservativos y racistas y esto se refleja en los políticos, como hay partidos que reflejan los políticos de ciudades y Ok. son más libres, pero son más, ya, pero hay otros, como con cualquier país, que son más conservativos. Y tenemos ahorita un problema con migración y, y islamofobia Ok. y cosas como esto, que son, que se mudan por políticos, figuras políticas muy, ¿cómo se llama? Muy ¿Jugadores? conocidas. Sí, sí, Ok. ya. Conocidas sí, en el ambiente político como Pauline Hanson, que ya. Sí, no sé si la conoces, pero. Ya, sí, sí, he escuchado hablar de Ya. eso, Es creo. que tenemos muchos problemas como cerca de temas de migración, diversidad, religión, ya. Ok. Y se volviendo más peor con las crisis de afordabilidad. Oh, ok. ¿Tú consideras, Lois, desde tu experiencia, creo que otra problemática también muy fuerte allá en Australia es el costo de vida, ¿no? Que es un problema importante. La costa de vida, Ajá. muy importante, sí, pero todas las personas en Australia lo sientan este problema de costa de vida, pero más afuera de las ciudades, Ok. diría, y es por eso que los culpabilidad de este problema se caen en los menores, o cómo se llama, en los grupos em, minoridades. Los grupos So, like, minoritarios. la, 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 los temas de migración y islamofobia son muy vinculados con el problema de la costa de vida.
porque la gente dice que no hay suficiente casas, no hay suficiente alojamientos y esta es la culpa de la migración. Pero no es la culpa de los élites, Claro, como las jefes de los empresarios de casas, yeah, claro. ¿Tú consideras de real que, estate, yeah. Karen, ¿tú consideras que desde tu punto de vista, qué debería mejorar el gobierno australiano para responder mejor a las necesidades de la población? Mm, es difícil de decir, pero yo como un estudiante en la universidad muy privilegiado y con una perspectiva muy de la de izquierda, diría que necesitamos un ¿cómo se llama? Primer ministerio, prime Ok, minister, que sea muy de la izquierda, que considera muy más como la gente de clase bajo y que impuse o que, que im- impone ajá. las taxes, ¿cómo se llama tax? Tarifas. Tarifas Ujú. de la baja de la clase más arriba, más alta, como los empresarios. Y, Ok, ok. Entonces, pero es como like, like, no podría darte una respuesta más compuestos porque no, es claro. un problema muy dinámico. Y diría como, porque también estudio antropología, diría que necesitamos más antropología y una perspectiva más diversa en las políticas. Ya. Pero es difícil de lograr esto porque nuestra fundación es ¿cómo se llama? Muy tradicional, you Oh, know? ya. Siento de que, o sea, con lo Yeah. que me cuentas, la gestión pública como tal allá en Australia debería profundizar políticas de reconocimiento, inclusión, reparación histórica hacia las comunidades Mm, aborígenes, garantizando pues un exactamente. acceso equitativo a educación, salud, empleo, vivienda. Tal cual. Es que Australia es uno en mi opinión, uno de los países más avanzados, más mejores en el mundo, creo, porque tenemos una buena institución de salud, de la educación, de los derechos de los obreros, de los trabajadores, ¿cómo se llama? Los beneficios a las madres nuevas con babies, Ya, y y salud también. Tenemos un casi todos son alfabetos y cosas como esto, pero es porque también somos muy ricos, somos un país rico, pero tenemos las raíces muy problemáticas. wow. Y, O sea, y ujú. creo yo que hasta que reconocemos nuestra historia, que es muy cubierta en la sangre de los indígenas, es que nunca lograríamos un futuro mm, en donde todas las clases pueden trabajar juntos, you know? Y todos los grupos diferentes pueden interactuar entre ellos en una manera que no resulte en peleas. Claro. Creo que es muy importante lo que me acabas de acotar y siento de que no es un problema tan visible para el resto del mundo. Por ejemplo, Mm, normalmente lo que escuchamos de no Australia es, yeah. y por Latinoamérica es el tema del costo de vida, el tema quizás de... Hay muchas cosas positivas que nos dicen de Australia, pero no dando lo negativo, ¿no? Lo único negativo que escuchamos de Australia es el costo de vida Yeah, y no nos hablan acerca del tema de las personas indígenas, ¿no? Las personas aborígenes, de las comunidades como tal, la minoría, que no debería ser yeah. minoría como tal, pero siento que es una nueva perspectiva y creo que esa entrevista pues es para eso, ¿no? Es para que podamos entender y comprender que pese a que Australia es un país desarrollado, enfrenta desafíos importantes, ya sea en materia social, en el tema ambiental, en el tema económico, y forma parte de las autoridades Mm, que nos puedan ofrecer una gestión pública eficiente
con planificación estratégica, participación ciudadana y políticas inclusivas que puedan reducir estas desigualdades, ¿no? Y promuevan un desarrollo sostenible. ¿Tú consideras, Ya, si tú estuvieras en el poder, Luis, tú qué harías diferente? ¿qué me quería que es diferente? Si estuvieras en el poder, ¿me preguntas? Ya, ya, Ya. Am, creo que mm, no sé, porque no es un gran responsabilidad y no he estudiado como economía y cosas como esto. Solo es demasiado complicado para mí, pero para empezar, yo reconocería los derechos de indígenas y empezar de repagar reparaciones. Y también yo pondría, pondría ya. más, ¿cómo se llama? Like, transparencia en mis políticos, Ok, ok. Porque, ya, y también empezaría de alojarme y Australia desde la trayectoria del Estados Unidos y de sus allies, porque creo que los Estados Unidos lo que están haciendo es la resulta del imperio que está en el proceso de caer, de quebrarse. Ya, Y sus políticos y también en Europa, muchos son volviéndose más conservativa y creo que si Australia sigue cuando no necesariamente necesita, no es un bueno plan, ¿no? Un buena trayectoria para nosotros. Y podríamos, particularmente con los recursos naturales que tenemos y em, con los conocimientos científicos y también indígenas, como tenemos un acceso al viento y al mar y al metales preciosos que preciosos, claro. existen abajo de la tierra. Tenemos Australia es muy, muy grande, pero ya no, ya ni cerca tenemos la accesibilidad y las infraestructuras de accesar estos recursos. Y en la trayectoria donde se va el minería y ¿cómo se llama? Industria Industria. de producir todo lo que tenemos ahorita, está volviendo necesito hablar en inglés, es como, Ya, like, cuéntame. la giro de los, like, we call it the green energy transition, el I transición get de it. la energía verde. Y Ajá, esto podría ser lo mejor en Australia, porque tenemos muchos espacios, muchos recursos que ya están en nuestra tierra. Y también tenemos las parejas de trata, de tratamiento como a business partners en Asia, con China y otros países que, que quererían usar nuestros recursos y también nuestros espacios, pero todos los recursos y espacios se encuentran en las tierras indígenas. Y con esta transición verde podrían alimentar nuestros grupos indígenas con más oportunidad y ¿cómo se llama? Soberanidad, sovereignty. ya, No soberanía. sé, como el poder de hacer las decisiones sobre Ya, su tierra e incluirles en nuestra economía, no solo como víctimas de nuestra economía, porque esta oportunidad se, sí, se quedan en sus tierras. ya, ya. ¿Me entiendes? Sí, creo que... Siento un poco que me sueno como un poco estúpido porque no es mi lengua bueno, pero No, no, está ya. bien. De hecho, sí logré entender todo el concepto también de esta idea de la transición a una energía verde.
Y yo tengo conocimiento de que Sí, Australia forma parte del... am, yo leí un texto que hablaba acerca de que este país formaba parte de una expansión de una escala a largo plazo de iniciativas renovables con la llamada ARENA, exactamente, sí, que ya. era Australian Renewable Energy Agency, que era ARENA, que era como una fundación de una energía limpia. Arena, sand. Ya, SEAN, ya, ARENA, sí. Entonces, Mm, me pareció muy interesante ese artículo porque hablaba ya, acerca de una transición de las emisiones, para que se puedan reducir las emisiones de carbono y de tal forma sea más sostenible en el futuro. Entonces, sí, sí. mm, Y nos podríamos hacer esta transición y este futuro se puede lograr, pero con más transparencia con los políticos, porque muchos de los porquetas son llenos de los empresarios de las energías de carbono, ¿no? Y también son vinculados con el Estados Unidos. ah, ¿No? Pero sí claro, nos alojamos de manera de vivir como un país y lo empezamos de hacer de nuevo nuestro camino que incluye incluso los indígenas y todos los grupos diversos. Y podríamos crear un futuro bueno y ya. más incluso y más, sí, más sostenible. Ya. Yo creo que esta entrevista me ha permitido conocer mucho el hecho de que Australia ya no nos pinta tanto una idea de una imagen como un país desarrollado y estable. Si bien Australia mantiene ciertas instituciones sólidas y hay una estabilidad económica, aún enfrenta estos desafíos complejos como, bueno, la crisis de vivienda, el cambio climático, la desigualdad social sobre Ya. todo y la presión sobre los servicios públicos. Yo creo que en definitiva, Lois, hay una evaluación constante de las políticas públicas como tal y que se debe incluir a una participación activa a los ciudadanos de las comunidades indígenas para que se pueda garantizar que la gestión pública en Australia sea eficiente, justa y sobre todo sostenible en el futuro. Yo estoy am, muy agradecido, Lois, por esta entrevista y te doy muchas gracias Ya. por tu tiempo. Muy feliz. Ah, sí, gracias para invitarme a esto. Ya, estoy muy, ya, sí, muy agradecido también. Y bueno hablar contigo. Igualmente, igualmente, Luis.